Por invitarme. No, por favor. Sebastián Vigliero lo vamos a presentar, ahí lo ves en placa, en pantalla, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales de varias universidades, escritor y docente, miembro consultor de CARI, no usa redes sociales, es el dato que te eligió la producción como jocoso. ¿Cómo andás, Sebastián? Bien, todo bien. Che. ¿Vos cómo Muy va bien, todo? muy bien. Estoy contento que hayas venido. Uno de los profesores que me marcó en la carrera, así que muy contento de que estés acá. Qué bueno hablar además con amigos así, en forma más tranquila, ¿no? Totalmente. A pesar de los tiempos de la televisión. Sebastián, viendo lo que pasó con el Moskva, el buque de guerra, ¿vos qué conclusiones sacás de ese hundimiento? ¿Qué pudo haber pasado? Y más allá de eso, te llevo para adelante. ¿Cómo impacta eso en el comportamiento ruso de acá en más? A ver, en cuanto a la información, aparentemente los ucranianos dicen 2 misiles. Misiles que tienen más o menos un alcance de 200 millas. Pero bueno, eso es una historia. Es una nave insignia donde viaja el almirante, está a bordo el almirante de la flota. Y es un crucero que pertenece, uno de los 3, 4 cruceros rusos, recordemos que de las distintas flotas de Rusia, cada una tiene un crucero, excepto la flotilla del Caspio, y es un buque muy representativo, es un buque que navega por todo el mundo. Y el dato de color que vos preguntabas, no de color, pero importante, es que la flota del Mar Negro es una de las más antiguas de Rusia. Estamos hablando siglo XVIII. Todavía no se sabe bien si fue un impacto de misil, vamos a suponer que sí, o que fue un problema como le pasan a los submarinos, como le pasan a los buques de superficie, que puede haber una implosión, munición y demás. Eso por un lado. O sea, es un buque importante, 12.000 toneladas de desplazamiento, es un buque fabricado en los años 80 para perseguir y hundir portaaviones norteamericanos. Básicamente esa es la misión. Después, si esto altera o no, a ver, ya hace unas semanas le habían pegado los ucranianos a un buque de desembarco y a otro buque más, había una lancha también ahí dando vueltas. Evidentemente, esta es una guerra donde vale todo y donde Rusia no, digamos, también está en algún punto desprotegida. No sé hasta qué punto va a alterar lo que Rusia busca, que es el objetivo que se propuso, por lo menos en el inicio de las operaciones del 24 de febrero, que es el este y el sur, y no negociar absolutamente nada hasta lograr sus objetivos. Pese a la cantidad de muertos que se dicen, las cifras varían, pese a la cantidad de muertos del lado ruso, del lado ucraniano, y pese a aparentemente sacar, digamos, de servicio un buque insignia. O sea, esto es un gran problema o un agujero para la flota rusa después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Ahora, Sebastián, si se confirma que fueron los ucranianos los que le pegaron con 1 o 2 misiles, eso no lo podrían haber hecho sin inteligencia de Estados Unidos y de la OTAN, ¿verdad? Vamos a suponer, más que suponer, uno entiende que la OTAN está allá en este conflicto. La OTAN está dándole soporte no solamente logístico a Ucrania, entrenamiento, sino que le está dando también cobertura aérea con los aviones RS-3, está haciendo vigilancia. La OTAN está haciendo, los Estados Unidos especialmente, está haciendo todo lo que es ciberseguridad, está haciendo provisión de inteligencia. La OTAN está presente. Esto es una guerra también encubierta, además de Ucrania. Aquí hay una guerra encubierta entre OTAN y Rusia. Hay que ver de qué manera ubicaron el buque. Se supone que estaba en Sebastopol, pero para pegarle y para tener la ubicación exacta, no es descartable que haya alguna ayuda, que sería lógico también, porque Estados Unidos hoy es un aliado importantísimo de Ucrania. Estados Unidos entiende también en lo que es no solamente el mar Mediterráneo, sino que tiene también extensión hacia el Mar Negro. Así que no es descabellado que Estados Unidos le esté dando ayuda en materia naval para pegarle a algo simbólico,
porque ya Claro. hablamos de simbolismos, Kiev, hablamos de Movsk, Claro. como que estamos haciendo una contra una, ¿no? Y vamos por la otra hipótesis, la hipótesis de un incendio, un problema con las municiones, bueno, se termina hundiendo prácticamente solo, no por una acción bélica del enemigo, el barco este. ¿Qué dice eso del poder naval ruso y del poder militar ruso? ¿Qué nos dice? A ver, no es la primera vez que se incendia un crucero. La última vez que tuvo un problema, uno de los cruceros, no recuerdo si fue ese exactamente, que era uno de los cruceros que estaba navegando por el Atlántico hacia Cuba, con rumbo a Venezuela. No salió a luz, pero hubo un incendio importante. A ver, los incendios a veces pueden producirse por determinadas razones. En este caso, si vos me preguntás más por la cuestión del alistamiento de las Fuerzas Armadas de Rusia y en particular de la Armada, digamos que una característica que tienen los rusos es el permanente, digamos, la cantidad de ejercicios militares que vienen llevando a cabo en los últimos meses y en los últimos años es muy, muy grande. La modernización que vienen llevando a cabo en los últimos años es muy importante. ¿Hubo errores en esta guerra? Aparentemente hubo errores y bastante groseros. Lo que pasa que también esto tiene que ver, por un lado, con la cuestión de la preparación. Es decir, vos tenés un cúmulo de soldados que varían desde conscriptos hasta cuestiones que tienen que ver con la doctrina militar y medios. Una de las cosas que se está viendo ahora es digamos, el diferencial que reúne Ucrania, es que Ucrania viene siendo entrenado por los Estados Unidos y por la OTAN, no solamente en alistamiento, sino en la conformación de centros o puestos adelantados, en centros de combate, en la forma de llevar adelante la guerra, en la distribución de las fuerzas, en la movilidad, que es bastante ágil, contra una fuerza rusa que tiene una movilidad mucho más pesada. De todos modos, encontramos también que muchos de los errores aparentemente de Rusia se vienen gestando en un terreno que no es muy amistoso frente a estaciones como fue el invierno muy importante. Ahora, lo interesante es que ahora Rusia está llevando a Ucrania a una guerra abierta. En el este no es una guerra de combate de localidades o guerra urbana, sí, donde lógicamente va a ganar siempre. Cuando se presenta una guerra asimétrica, gana por lo general el más débil. Le pasó a los rusos en Chechenia. Los mismos regimientos que participan hoy en la operación de Ucrania conocen lo que es la guerra urbana. Por eso no se han metido aparentemente mucho en lo que es el panorama de Kiev, ¿no? Claro. Tenemos un mapa para mostrarte cómo están las operaciones. Justo vos nos decías recién, Sebastián, que el objetivo de los rusos es el sur y el este de Ucrania. Sí. Justamente ahí lo tenemos en pantalla, si lo querés analizar. Sí, a ver, ellos inicialmente, y según la inteligencia americana, antes del 24 de febrero, todo lo que es el desplazamiento de tropas que venían por el norte y por el este, donde está la parte naranja, tenía dos cuestiones: lanzarse sobre el este y hacer también un lanzamiento por el sur, y aparentemente la entrada del norte significaba reforzar fundamentalmente el este. Nunca se habló de la toma de Kiev como tal. Claro, claro. Por lo menos yo no lo escuché, y tampoco he escuchado, digamos, lo que es sacar al gobierno, pero sí tomar posición en lo que es el este. Ahora, hay un problema de distancias. En general, estas campañas militares tienen que ser más ágiles y rápidas. Acá, si miramos el mapa, hubo distancias a partir del ingreso a Ucrania de las fuerzas rusas de distancias entre 100 y 200 kilómetros, que para hacer una campaña a pie es una barbaridad. Es muchísimo. Es una barbaridad. Entonces, lo que se ha presentado hoy aparentemente no se sabe por qué han rodeado Kiev, si es algo, si lo hicieron como forma simbólica, si después vieron que la desventaja que tenían frente a la asimetría y a la buena preparación ucraniana los saca de foco. Pero lo cierto es que en esa marcha atrás llevan ahora a Ucrania a una guerra mucho más abierta y de desgaste, por supuesto, en el este. Y el caballito de batalla sería la campaña en el sur, que es muy cruenta, y ahí uno puede también observar
que la Marina rusa está dando un apoyo. También hubo un retroceso importante de la Marina rusa con su infantería de marina. La infantería de marina no se utiliza únicamente para operaciones de desembarco, sino que apoyó también a las tropas terrestres en Mariupol y en el este como refuerzo y frente al desgaste de las tropas del ejército. Y está concentrando ahora Rusia sus tropas en el este, en la zona que vemos naranja. Y ahí vos decís que va a ser una guerra abierta, ya no van a hacer una guerra asimétrica, sino un conflicto más convencional. Lo que vemos ahí que dice Kharkov y lo que vemos Izium, bueno, son dos localidades donde las tropas se están desplazando hacia el sur, están tratando de forzar la toma de esa ciudad que se llama Izium, y para eso tratar de reforzar, o sea, por el flanco oeste, avanzar hacia el lado de Rusia y desde Rusia ir hacia el centro, por decirlo de alguna manera, y asegurarse bien lo que se llama el oblast de lo que es Lugansk, y después más al sur, Donetsk. Otra de las carencias que también mucho no se sabe es por qué no han tenido puestos adelantados. Cuando vos tenés un combate con gente a pie y mucho desplazamiento, vos necesitas centros de comando cada 40 o 50 kilómetros. Rusia también no pudo contar o no puede contar hasta el momento con el tendido o nodos ferroviarios de Ucrania. Ellos se mueven mucho, grandes distancias, a través del ferrocarril. Entonces, la idea es, por lo menos para Rusia, presentar el frente de batalla en Donetsk, donde ya es un territorio que conocen, con los ucranianos se han prácticamente dado con todo desde hace por lo menos bastantes años, y tratar de asegurar esa zona. Y después el sur, prácticamente Mariupol, ya lo tienen, y me parece que el objetivo de ahí desde Mariupol era tratar en su momento de llegar a Odessa, pero como un escenario ya total de cierre del comercio exterior de Ucrania. Bueno, algunos dicen que en realidad Odessa no, otros sí, otros dicen que hubo algún tiroteo, algunos misiles que han caído cerca. La ciudad ahí que dice Kherson, también es así, ha caído o está prácticamente caída. Entonces, la idea es tomar un porcentaje relativamente alrededor del 15 o 20%, no más del territorio, y tratar de asegurar... Es como un cinturón que une Crimea con el Donbass, digamos. Exactamente. Si uno ve prácticamente, salvo la zona del Sumi, que está allá en el noreste, que está recuperada nuevamente por las tropas ucranianas, el resto estaría en manos de Rusia, pero se asegura una porción importante de territorio ucraniano, ¿no? Y obviamente la toma también lo que es la puerta de ingreso al mar de Azov. Claro. Para ir terminando, te quería preguntar por el impacto dentro de Rusia de la guerra, ¿no? Porque desde que empezó la guerra y con la oleada de sanciones que hubo de Occidente, lo que vimos también es que hay una clase media urbana rusa, que muchos se fueron de Rusia. También vimos en la guerra la baja de muchos altos oficiales del ejército ruso, mucho general, mucho coronel. ¿Es la guerra una oportunidad para Putin para reformatear la sociedad rusa y hacerla más nacionalista y más a su imagen y semejanza? A ver, me parece que como todo gobierno, cuando quiere lograr, no sé si llamarlo mayor popularidad, porque paradójicamente Putin tiene popularidad. Las encuestas suben, también es verdad que las encuestas indican que hay mucha apatía. La última elevada Center tiró o arrojó cifras que decían, bueno, el 35% de los encuestados son apáticos, no dicen mucho de la guerra. Pero hay un apoyo importante. Pensemos que el simbolismo, o sea, el límite del pueblo ruso en general es la desarticulación del Estado ruso. Ahí es cuando se enfrentan o se ponen detrás de lo que es su líder. Y en este caso el gobierno de Vladimir Putin está haciendo todo lo posible para mostrar esta batalla como una épica, como algo importantísimo, y que no va a ceder en el intento de conquistar por lo menos una parte importante de Ucrania. ¿Y para vos el enfrentamiento Occidente-Rusia no tiene retorno? ¿Se llegó para quedarse? Sí, me parece que ahí hay varias cuestiones de fondo y que se reeditan ahora. Uno es la cuestión con Estados Unidos, dos es la cuestión con Estados Unidos y el tema de la negociación por los misiles nucleares. Acá todavía hay cosas que hay que arreglar, es decir,
cada uno de los bandos, tanto Estados Unidos como Rusia, se han ido uno de cielos abiertos, lo que son acuerdos, tratados. Otros se han ido, el caso de los Estados Unidos, de misiles de rango intermedio, 5.000 a 10.000 kilómetros. Entonces, cuando no tenés tratados, lo que ocurre es que cada uno hace lo que quiere, lo cual es un gran peligro. 3, la cuestión de los países bálticos o el sudeste europeo. Los bálticos, si anuncian tanto Suecia como Finlandia su posible ingreso a la OTAN, bueno, los bálticos es también un enemigo número 2 o número 3 de parte de Rusia cantado. Lo cual hace que la frontera o la línea roja que llaman los rusos esté para quedarse. En la Guerra Fría estaban concentrados alrededor de 400.000 tropas convencionales de la OTAN, soldados a pie, para responder frente a un ataque nuclear o amenaza rusa, una invasión directa a parte de la OTAN. Hoy tenés alrededor de 315.000 tropas emplazadas, de las cuales la mayoría son estables y en los últimos meses ingresaron 40.000. Eso puede quedarse más o menos. De todos modos, no me parece que es la principal problema a nivel internacional, incluso para los Estados Unidos. Rusia necesita salir primero rápido por un tema interno y los Estados Unidos tienen otro problema, como puede ser el tema de China. Pero el tema de Ucrania es un tema que se las trae porque Ucrania no va a ceder. Acá el problema que aparentemente Rusia también ha perdido el ojo, no ahora, sino de antes, se sabe que hay un conflicto, hay muchos muertos, ¿y qué van a hacer los ucranianos? ¿Se van a quedar cruzados de brazos? No. O sea, Rus de Kiev es Rus de Kiev, no es Rus como en su momento se pensaron moscovita. Sí, hay una hermandad ahí. Sebastián, muchas gracias por venir. Nos quedamos sin programa. Un placer, un gustazo, Leandro. Gracias por venir. Bueno, nos quedamos